el debate y con la presencia del ministro de Desarrollo Social. Desde algunas filas de la oposición, hoy se maneja que no son datos demasiado meritorios, que en realidad son consecuencias naturales de la recuperación salarial, más allá de lo que se pueda advertir como, bueno, diferencias de ópticas, ¿no? O hasta, si se quiere, redecillas político-partidarias. Más allá de eso, estamos todavía lejos de los guarismos previos a la pandemia. Y aun cuando se llegara, y acá vienen dos preguntas a esos guarismos anteriores al 2020-2019, ¿no? Aun cuando se llegara a ese punto, y se viene ahora la última instancia en la que el Ministerio de Economía y Finanzas puede soltar más recursos, sea para la primera infancia o sea para políticas sociales en general. ¿Cuándo entendería esta administración, o personalmente Martín Lema, que se llegó a un objetivo? Porque de mejorar los índices, insisto, algoritmo anterior o mejorados incluso, lo que sí se dio en esta administración, y creo que por consenso general, y nadie va a discutir si asistencialismo sí o no, después de una pandemia como la que vivimos, ¿no? Sí hubo muchas medidas asistenciales. Cuando eso se corte, por recuperación de los índices, lo que fuere, ¿cómo asegurarnos que en realidad no se está dejando a las personas en esa misma línea tan débil que las hizo tumbarse al primer viento fuerte? ¿Se entiende? Sí, sí. Porque uno de las trampas de la pobreza justamente es su insistencia caprichosa en la perpetuación, ¿no? Entonces digo, bueno, lo sacás de la línea con estas políticas. Asistencialismo mediante. ¿Y después? A ver, varias cosas. Sí. Lo primero, sé que excede la gestión, es una pregunta que me hago realmente. Sobre comentarios de la oposición, en algunos casos me sorprendieron. No quiero entrar en polémica, me sorprendieron porque los datos son objetivos. O sea, el INE no es nuevo, que empezó a medir semestralmente. El primer semestre de 2022 fue discutido y fue valorado en su momento. Ahora estamos discutiendo y valorando el segundo semestre, en donde se muestra una baja fuera de todo margen de error. Se muestra una baja general y se muestra una baja en las franjas etarias, por ejemplo, en la primera infancia. Pero lo dejo al margen, simplemente que el dato es contundente de caída, que nunca nos debe conformar mientras haya una sola persona bajo la línea de pobreza. Por lo tanto, uno no se puede poner un límite. Por otro lado, yo te diría que más el tema de asistencialismo, hay un cambio de modalidad y un cambio de impronta. Yo creo que estamos con más y mejores acciones sociales. Primero, que la concepción que tenemos es que la mejor acción social es la que el destinatario cada día la necesita un poco menos. Y si se ve las medidas, Victoria, yo ponía un ejemplo, vamos en esa línea. Yo comentaba más temprano, refuerzo de asignaciones familiares, plan de equidad, para contener, para mitigar situaciones que vienen por factores externos, al tiempo que promovemos la formalidad del trabajo y el incentivo a la búsqueda del empleo. Entonces ahí ya es por sí un cambio de paradigma. No queremos que la persona esté con la calculadora, si se pasa o no se pasa, por miedo a perder una prestación social, o tampoco que pida estar en negro, porque si está regular y se pasa un monto, se le retira la. O sea que la clave siempre va a través del empleo y la formalización. Claro, sí. Pero la contención está porque en hogares, un niño de 2, 3, 4 años, 1 año, si una persona todavía no tiene la oportunidad de concretar ese trabajo que le permita, cuya fuente de ingresos, poder generar mayor autonomía, la contención tiene que estar. Ahora, si vos analizás el gobierno, porque acá las medidas institucionales aisladas de por sí no son las que generan las modificaciones. Las líneas de acción complementadas e integrales son las que generan los cambios. Y vos mirá dónde estamos parados ahora. 50 millones de dólares aumentó en rendición de cuentas el apoyo a primera infancia. Más Centro CAIF, prestaciones sociales que tienen que ver con los cuidados, con los sistemas de información
y con los apoyos alimentarios, algunas que están en la órbita de ANEP, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, el cambio de paradigma de las acciones sociales, que buscan ser trampolín y no ancla. Además de eso, el plan Avanzar, que ahí que estamos diciendo con el plan Avanzar. Con el plan Avanzar estamos diciendo que las condiciones habitacionales y dónde se desarrolla importa y es un factor social importantísimo, valga la redundancia. Además de eso, salud mental y adicciones, como recién estaba refiriéndome. Además de eso, la transformación educativa. O sea, hay un conjunto de acciones que el gobierno viene llevando adelante que lo que apunta es a la superación en la autonomía. Y no se dan forma descolgada. La accesibilidad a servicios. Yo no me canso de elogiar la política de UTE, por ejemplo. Mañana a las 16:30 tenemos la inauguración de un sector que justamente llegó el servicio en el municipio A, en una situación vulnerable. Y que lo veo como los equipos inmediatamente están. Estoy citando un ejemplo quizás injusto con otros que también ameritaría, pero es la referencia que me parece descriptiva para hacer en este momento. Entonces, ahí vos estás apostando a un cambio estructural cualitativo que genere mayor autonomía para una mayor prosperidad. Bien. Porque la gente, cuando pasamos raya, Victoria, y se siente que da, y se siente que aporta, y que se le presentaron las condiciones, termina estando con mucho más estado de ánimo. Yo creo que toda persona que le podamos alcanzar diferentes oportunidades va a ir aprovechándolas hacia un crecimiento y hacia una autonomía. Bien. Hay una parte igual de la pregunta amplia que hice que me falta respuesta. ¿Cuál? La que mira a la próxima y última rendición de cuentas. Último momento para patalear. Te digo dónde vamos nosotros. Salud mental y adicciones. Ya tenemos, el año pasado pedimos para 3 aspectos. Uno que tiene que ver con una situación estructural de años, que es el refuerzo alimentario. Ahora empieza el PAT, Plan de Alimentación Territorial, que refuerza estructuralmente el sistema de alimentación, a pesar que según la FAO, Uruguay es el país de la región de mejor desempeño en seguridad alimentaria, atendiendo informes del año 2016, 2018, 2013, etcétera, etcétera. Reforzamos el sistema de alimentación, en un INDA que estaba desmantelado lo acondicionamos y ahora le damos un nuevo impulso. Pedimos más dinero para cuidados, lo hemos hablado acá, lo que tiene que ver con la respuesta en materia de cuidados de los centros educativos para niños, por ejemplo, con discapacidad. Lo hemos hablado en el programa, que hay nueva línea de acción del Sistema Nacional Integral de Cuidado. Y una tercera línea que pedimos el año pasado fue para salud mental y adicciones. La instrumentación lo que va a permitir es lo que yo les comentaba hace un rato, generar una cantidad de cupos para atender causas que llevan a situaciones de vulnerabilidad, que no están ligados a lo económico, están ligados a otros factores. Una persona que sale del sistema penitenciario, que va con el boleto, sale con el boleto, nadie lo abraza, nadie lo espera y sale a la calle, a la vida pública. Y esa persona carga una mochila que más allá de aspectos de apoyo alimentario y económico, esa persona necesita una contención. Y cuando hablamos de salud mental y adicciones, estamos hablando de ese tipo de personas que si no les damos caminos y alternativas, los resultados son los que no queremos. Situaciones de violencia, problemas de convivencia, situación de calle, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que hicimos el año pasado, que fue muy satisfactorio, y que lo vamos a convertir en un programa, fue la campaña Ni Silencio Ni Tabú del INJU, que trataba salud mental y prevención de suicidio. Se llegó a 14.100 jóvenes en todo el país, que en una cantidad de casos piden mantener ese tipo de campaña, y este año pasa a ser un programa. ¿Qué significa? Que pasa a ser una modalidad estructural. Bien. No efímera como puede ser una campaña. Entonces hay una clara apuesta a la salud mental y adicciones. Muy bien. Valeria. Yo creo que me quiero ir a algo que vos preguntabas, Victoria, en cuanto a los números y cómo la pobreza se ha utilizado históricamente en lo que tiene que ver con gobierno, oposición, sin excluir a nadie, digamos, ¿no?
Y está claro que veníamos que comparar los números que tenemos hoy, post-pandemia, que es un fenómeno que no vivió otro gobierno, compararlos con una situación de 15 años de crecimiento económico ininterrumpido en el país, es realmente una trampa que cualquiera puede hacer caer en un minuto. Está claro que vos venís de una situación de pandemia de 2 años que te dejó en condiciones que es muy difícil pretender que un año después estés en el mismo número de un momento en el que venías de 15 años de una situación económica del país que era fantástica. Entonces, creo que limitar el problema de la pobreza, que como decía, con 15 años ininterrumpidos no pudimos bajar nunca de casi 9 u 8, salvo alguna excepción en algún momento, no se pudo mantener en un número bajo a partir de tener un país en unas condiciones económicas muy buenas, con 15 años ininterrumpido de crecimiento económico. Entonces, si argumentamos que hoy el número mejora a partir de que mejoraron los números económicos del país, de que mejoró la situación de empleo, ¿por qué no bajamos los números de pobreza en esos años en que el país estaba económicamente, en empleo y demás, de una forma maravillosa? Está claro que el problema estructural y económicamente en el gobierno es debatible, ¿no? En el gobierno, lo que digo es que económicamente el país estaba muy bien, 15 años ininterrumpidos, déficit creciendo fiscal, bien, un déficit bien. fiscal brutal. Me refiero a la situación de la gente para salir de la línea de la pobreza. Se supone que la gente tenía condiciones como para estar por arriba de la línea de la pobreza. Si hoy, en realidad, la oposición plantea que el número mejora porque mejoraron los salarios, porque estamos saliendo de la situación de pandemia. Entonces, creo que para hablar seriamente del tema de pobreza hay que saber que hay una pobreza dura, ese casco de pobreza dura en la que tú podés focalizar un montón de políticas públicas que pueden ser del MIDES, que puede ser del Ministerio de Trabajo, que puede ser de Vivienda, que puede ser de muchos lugares del Estado trabajando mancomunados y que igualmente es muy difícil romper con esa pobreza dura. Entonces creo que realmente es como bastante hipócrita plantear que no se hizo nada y que, no sé, mágicamente mejoró el número, pareciera, ¿no? Entonces, yo lo que te consulto es, en cuanto a esto de la pobreza dura, la que sabemos que, no esta que un mes quizás supera los casi 19.000 pesos, creo que es que marca el Montevideo, cuando tú estás por arriba o por debajo de la línea de la pobreza, sino esa pobreza que sabemos que es estructural, la que realmente es muy difícil de sacar de esa situación. Si entendés que hay alguna política focalizada que realmente puede trabajar para revertir ese tipo de pobreza que es de la que generalmente esas familias no salen nunca, ¿no? Y lo otro es lo que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Tú planteabas lo que era el sistema de cuidados enfocado en un problema puntual, pero está claro que ser pobre y además estar en una condición de discapacidad es mucho más difícil, además de la de salud mental. Capaz que, por lo menos personalmente, me falta una política enfocada en esta población. Me parece maravilloso lo de salud mental, adicciones es un flagelo de nuestra sociedad hoy, pero ¿qué pasa con discapacidad? Que no vemos quizá una política que atienda directamente a esa población que la tiene mucho más difícil. Lo primero, la primera parte, Valeria, que en esto de no tomar solamente lo monetario, coincido contigo, yo podría estar repasando cifras, etcétera, etcétera, pero hay que jugar en cancha grande en este tema. Exacto. Y ser realistas. Porque yo creo que la expresión de deseo, todos queremos revertir las situaciones. Uno tiene que comparar la expresión de deseo con la viabilidad de las circunstancias y de lo que tiene que ver con el escenario en general. Tampoco aspiramos a un reconocimiento ni de la oposición ni de nadie. Nosotros aspiramos a reducir la pobreza y reducir la situación de vulnerabilidad. Después que esté o no esté, el reconocimiento es anecdótico. El gobierno aparte recibió, pero lo digo como un punto de partida, una situación de 847.000 uruguayos en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que no quiere decir pobreza. Es un índice que toma una situación más cualitativa general. ¿Cómo entrar al núcleo o al núcleo duro? Lo primero, la parte preventiva que yo decía me parece fundamental. O sea, dentro de ese universo, por ejemplo, estos 847.000, hay que actualizar la cifra, pero más allá de eso, buscar de que no ingresen en la peor situación dentro de la vulnerabilidad. Que hay un índice que es el índice de carencias críticas, que es el que va valorando. Por lo tanto,
perdonen que sea reiterativo, pero el acceso a servicios, que el supergas, que esto, lo otro, lo que busca es dar contención para evitar estar en una situación más compleja. La situación más compleja necesariamente requiere del esfuerzo complementado que te decía. No hay una sola institución que pueda... Porque, por ejemplo, si hay estímulo a nivel de empleo, pero la inflación se dispara, los ingresos son insuficientes porque está muy caro. Sí. Entonces, tenés una medida, pero te falta la otra. Si a la inversa, la inflación está moderada, pero no crecen los ingresos, tampoco se sale. Y si a su vez, ingresos, el manejo de la inflación, no damos contención social para los que están buscando un oxígeno para salir adelante, claramente hay patas que faltan. Entonces, el esfuerzo tiene que ser conjunto. De verdad, estamos haciendo el máximo que está a nuestro alcance para poder revertir situaciones de vulnerabilidad y mejorar una cantidad de circunstancias mirando en términos generales. Lo de discapacidad, hay cambios claros. Lo primero, institutos como el Cachón, hace muy poco, lo refaccionamos, que justamente lo que aspira es a que haya una puerta de entrada de acceso a una atención que mucha gente lamentablemente padece. Por otro lado, hay un cambio de paradigma en que antes se empezaban atendiendo niños en centro del INAU de 24 horas y a pesar de cumplir la mayoría de edad y de seguir cumpliendo años, se seguían en la órbita del INAU, sí. Lo cual se infantilizaba lo que tenía que ver con la atención. Eso cambió a través de un convenio y eso está pasando al MIDES. Entonces quiere decir que se está dando la dimensión en atención correspondiente a la franja etaria y a lo que las condiciones así lo requieran. En materia de discapacidad, el CENAT, el Centro de Especialidades Técnicas, dio un salto cualitativo que cuando quieran pueden ir a visitarlo y ver cómo se viene desarrollando y viene evolucionando considerablemente. Y coincido contigo que si para una persona la situación de vulnerabilidad, sea vivienda, dificultad de acceso a servicios y demás, es compleja, yo he visto cuando hay alguien que tiene una discapacidad. Obviamente que ahí tiene que estar todo el peso del Estado. Y te puedo decir, y con el mismo orgullo de los equipos, que en primera línea de acción logran transformar. Porque cuando se toma contacto, te digo algo que parece que es menor, pero no es menor. Hicimos el cambio de modelo territorial en el MIDES. Pasamos de 10 horas por equipo por semana a 30 horas por técnico por semana, excluyendo las ONG en esta prestación puntual, en otras obviamente que hemos incorporado. Pero eso nos permite una mayor llegada en territorio y la mayor llegada en territorio con oficinas móviles y demás, tomar contacto con ese tipo de circunstancias. Y cuando se toma contacto hay un técnico que está interviniendo. Y el técnico, que a veces es una ejecución nuestra o a veces está ayudando a volver puertas, pero ayudan a corregir, cambiar o mejorar situaciones como las que estás planteando. Queda un minuto. No sé si alguien tiene alguna pregunta concreta. Si no, le pedimos al propio ministro que haga una reflexión final. Yo hablé mucho hoy de moderación. Siempre hay que ser muy moderados en datos adversos, en datos alentadores, porque, insisto, mientras haya un solo uruguayo bajo la línea de pobreza, siempre hay algo para hacer. Segundo, ir hacia lo cualitativo, las condiciones. Acá estamos hablando de una estadística que tiene que ver con lo monetario. Gente que está por fuera de la estadística puede, sin ingresar en la misma, estar en condiciones sumamente complejas. Esas las tenemos que atender. Porque si no, nos concentramos en gente que necesita ayuda y hay que darla, pero dejamos fuera personas que también necesitan de apoyo y estar en forma central en el primer nivel de discusión. Y tercero, que este tema nos tiene que invitar siempre a jugar en cancha grande. Y yo decía que los datos son clarísimos. Segundo semestre del año 2022, la pobreza cae en forma contundente. ¿Nos conforma? Para nada, por lo que decía, pero reafirma que las acciones proyectadas y las medidas adoptadas ayudaron a reducir y a contener situaciones de vulnerabilidad. Ministro Martín Lema, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. A las órdenes. Y a ustedes, como siempre, por estar del otro lado. Hasta mañana.